Tengan muy buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy les hablaré sobre los fasores. Para poder hablar de esto es necesario recordar algunos conceptos básicos. ¿Qué es la corriente alterna? Se le denomina corriente alterna al tipo de corriente eléctrica en la cual la polaridad y la magnitud varían de una forma continua en intervalos de tiempo. Esta puede ser representada por medio de las funciones sinusoidales, las cuales son el coseno y el seno. Para la representación gráfica de estas funciones sinusoidales se utiliza una fórmula en función del tiempo, tanto para la corriente como para el voltaje. Dicha fórmula para el voltaje es la siguiente, mientras que la fórmula para la corriente es. Dichas fórmulas en función del tiempo se dividen en partes, las cuales son la amplitud, el argumento, el cual a su vez se divide en la frecuencia angular y el tiempo, y la fase, la cual determina qué tan adelantada o atrasada va la función con respecto al eje del tiempo. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que realizar operaciones con estas fórmulas suele ser algo complicado. Por ello, podemos expresarlo de otra manera, siempre y cuando ciertas condiciones se mantengan constantes. ¿Qué son los fasores? Un fasor es una representación de un número complejo, el cual expresa la magnitud y fase de una onda sinusoidal, como la tensión o la corriente. ¿Cómo funciona la representación fasorial? Las representaciones fasoriales funcionan mediante el uso de una flecha, la cual gira a una velocidad angular omega, coincidiendo el valor máximo con la longitud de la flecha. Entre los fasores que podemos llegar a encontrar están los fasores de forma polar, los fasores de forma rectangular y los fasores de forma exponencial. La forma rectangular representa dos valores de coordenadas, los cuales indican la punta de flecha del fasor. Esta se representa mediante la suma algebraica de un valor real x y de un valor imaginario jy. Otra manera de representar un fasor es por medio de la forma exponencial y la forma polar. Ambas están caracterizadas por representar el fasor por medio de su magnitud y el ángulo que se forma entre el eje real positivo y el fasor, con la diferencia que en la forma polar el ángulo es medido en grados, mientras que en la exponencial este se mide en radianes. Fórmulas utilizadas en los fasores. Recordemos que cada forma de representar un fasor tiene su propia representación matemática. A pesar de tener una construcción diferente, cada una de ellas es una representación numérica de una misma idea. Por ello, podemos hacer uso de ciertas fórmulas para poder transformar unas a otras. Fórmulas utilizadas en los fasores. En cada una de las formas de un fasor se pueden encontrar únicamente dos variables, dos coordenadas o una magnitud y un ángulo. Por ello, para poder transformar una forma en otra, necesitamos una fórmula la cual pueda encontrar las variables que no están presentes en esta. La magnitud R se calcula a través del teorema de Pitágoras con la siguiente fórmula. El ángulo que hay entre la magnitud R y el eje real del plano se calcula a través de la fórmula. Para calcular las coordenadas tanto reales como imaginarias de la punta de flecha del fasor, se hace uso de las siguientes fórmulas. Ya con las fórmulas observaremos algunos ejemplos sobre la conversión de fasores. Convertir forma rectangular en forma polar y exponencial. Primero colocaremos la fórmula que vamos a utilizar. Luego identificaremos las partes del complejo, en este caso ambos son 10. Luego colocaremos la fórmula de la magnitud y reemplazaremos sus valores. Desarrollamos. Ya obtenido este valor, colocaremos la fórmula para obtener el ángulo, reemplazaremos y desarrollaremos. Ahora, con estos dos valores, ya somos capaces de representar esto de la forma polar. Sin embargo, si lo queremos representar de la forma exponencial, lo que debemos de hacer es convertir los grados a radianes y representarlo de igual manera. Convertir forma polar exponencial a forma rectangular. Primero, vamos a identificar la fórmula que vamos a utilizar. Luego, vamos a convertir los radianes a grados en el caso de la forma exponencial, esto a través de una conversión. Luego, identificaremos las partes del complejo. Reescribiremos la fórmula, reemplazaremos los valores en la fórmula y desarrollaremos. Al obtener los valores de x y y, ya podemos representar la forma rectangular.
Gracias por su atención prestada.